Crecí en un imponente chalet de ladrillo blanco a las afueras de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El tipo de casa que hacía que los vecinos redujeran la velocidad al pasar con el coche. El porche se extendía por toda la fachada, enmarcado por una barandilla blanca impoluta y sillas de mimbre con cojines que parecían no perder nunca el color bajo el sol. Nuestros setos estaban recortados con una perfección geométrica y el camino de baldosas negras, lo suficientemente ancho como para 5 coches, brillaba como piedra pulida. Desde fuera, nuestra casa parecía el retrato del éxito, próspera, segura, envidiable. Sin embargo, por dentro la imagen era menos perfecta. Era como vivir en un museo donde solo un cuadro tenía la iluminación perfecta, mientras los demás acumulaban polvo en rincones oscuros. Mi hermana pequeña, Lila, era la obra maestra. Era la niña de sus ojos con un encanto natural que hacía que todo el mundo se fijara en ella al entrar en una habitación. Yo era la sombra silenciosa en el pasillo, a la que solo se reconocía de pasada. Nuestro padre Arturo Vargas era un abogado de empresa en el Paseo de la Castellana, el tipo de hombre que llevaba trajes que costaban más que el alquiler de mi primer año de carrera y el colegio mayor juntos. Se movía con un aplomo que hacía que la gente se apartara instintivamente de su camino. Incluso en casa, su voz tenía una autoridad que no invitaba al debate. Mi madre Isabel interpretaba su papel de anfitriona perfecta y filántropa, saltando de almuerzos benéficos a escapadas a balnearios, siempre vestida como si estuviera a punto de ser fotografiada para una revista de estilo de vida. Adoraban a Lila. Si marcaba un gol en un partido de hockey sobre hierba del colegio, esa noche había champán en la cocina. Si se hacía un nuevo corte de pelo, mi madre contrataba a un fotógrafo profesional para inmortalizar su nuevo look. Mis logros, en cambio, solían pasar desapercibidos. Cuando gané el primer premio en el concurso regional de ensayos de economía, mi padre murmuró un bien por ti sin levantar la vista del periódico. Yo todavía estaba en la mesa mientras empezaban a hablar de la próxima obra de teatro del colegio de Lila y del vestido que llevaría la noche del estreno. Para cuando cumplí los 18 había aprendido a no esperar mucho de ellos. Aún así, cuando recibí mi carta de admisión en el grado de Economía de la Universidad Complutense, algo se removió dentro de mí. Quizás esto sería diferente. Quizás me verían, aunque solo fuera por un momento. Llevé la carta a la cocina una noche con el escudo dorado del sobre prácticamente brillando en mi mano. Recuerdo lo orgullosa que me sentí al darles la noticia, como mi voz casi temblaba de emoción. Su reacción fue un golpe seco y calculado. Mi padre no me felicitó. Simplemente dijo, no vamos a pagarte la matrícula. Mi madre asintió con los labios apretados en esa sonrisa educada pero distante que usaba en las fiestas cuando no quería ofender, pero tampoco le importaba. La razón que dieron fue simple e indignante. Estaban ahorrando para el futuro de Lila. Sentí esas palabras como el portazo de una puerta. La carta de admisión de la Complutense podría haber sido un ticket de la compra, por todo el valor que tenía a sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que en mi familia, el amor venía con términos y condiciones, y yo no los había cumplido. Pero no podía permitirme el lujo de hundirme. Me negué a que su rechazo definiera el resto de mi vida. Ese verano, me organicé un horario que habría destrozado a la mayoría. Por las mañanas trabajaba en la pastelería San Marcos, empezando a las 5 para preparar bandejas de croissants, magdalenas y napolitanas para los más madrugadores. El dulce olor a bollería se me quedaba impregnado mucho después de fichar mi salida. Por las tardes daba clases particulares de matemáticas y economía a estudiantes de bachillerato en la biblioteca municipal, guiándolos pacientemente a través de problemas de álgebra y esquemas para redacciones. Por las noches me sentaba detrás del mostrador de una pequeña gestoría, contestando al teléfono y archivando documentos hasta las 9. Cada euro que ganaba iba a parar a un sobreajado que guardaba bajo una tabla suelta del suelo, debajo de mi cama. Lo contaba cada semana, viendo crecer el fajo de billetes, susurrando cifras para mí misma como un mantra. Alquiler no. Matrícula, libros, abono, transporte. Esta era mi vía de escape, propina a propina, sueldo a sueldo. Lila, por supuesto, flotó durante ese verano como si nada hubiera cambiado. Mis padres la llevaron de compras por el barrio de Salamanca, organizaron fiestas en la piscina para sus amigos e incluso la sorprendieron con una escapada de fin de semana a Marbella. Yo llegaba a casa después de una jornada de 12 horas, oliendo a levadura y a tinta de impresora,
y me la encontraba tumbada en el sofá, hojeando revistas de moda y hablando sobre qué color de vestido debería llevar para sus fotos de graduación. El día que por fin tuve suficiente para la matrícula de mi primer semestre, entré en el banco con el sobre apretado contra el pecho. El cajero, un hombre de mediana edad con ojos amables, contó el dinero lentamente, levantando la vista solo una vez para preguntar, ¿es para algo importante? Le dije que sí. No le mencioné que ese dinero era mi billete hacia una vida que sería solo mía, sin estar moldeada por la aprobación de nadie más. Cuando llegó el otoño, me mudé a un pequeño piso lleno de corrientes de aire en el barrio de Chamberí con otras 2 chicas que apenas conocía. Mi habitación era poco más grande que un vestidor, pero tenía una única ventana que daba a una calle bulliciosa. En las noches en las que no podía dormir, me quedaba mirando las luces de la ciudad parpadear y me recordaba a mí misma que estaba allí por mis propios méritos. Mi abono transporte vivía en el bolsillo delantero de mi gastado bolso de cuero. Y cada vez que lo pasaba por el torno del metro, lo sentía como una pequeña victoria. La Complutense fue abrumadora al principio. El campus bullía con un zumbido constante de ambición. Estudiantes corriendo de una clase a otra, profesores cuyos nombres aparecían en los mismos libros de texto que usábamos. Me sentía pequeña, anónima, pero extrañamente libre. Nadie allí sabía que yo era la hija invisible de Arturo e Isabel Vargas. Nadie allí me comparaba con Lila. Podía ser quien yo quisiera. Echando la vista atrás, ese primer año fue el comienzo de todo. Aún no sabía que me llevaría a una idea, a un equipo y a una empresa que cambiarían mi vida para siempre. Todo lo que sabía era que por primera vez estaba recorriendo un camino que era enteramente mío, y nadie podía arrebatármelo. La universidad se sentía como otro planeta en comparación con el mundo silencioso y calculado que había dejado atrás en Pozuelo. El campus estaba vivo, lleno de posibilidades. Cada pasillo vibraba con conversaciones sobre teorías, modelos de negocio o debates políticos que parecían poder cambiar el mundo. Incluso las cafeterías eran eléctricas, sus pequeñas mesas repletas de portátiles abiertos y estudiantes que trataban la cafeína como si fuera oxígeno. Recuerdo pensar que había entrado en el corazón mismo de la ambición. Me volqué en mis estudios decidida no solo a aprobar, sino a absorber de verdad cada concepto. Mis profesores no eran solo maestros, eran líderes en su sector, personas cuyos nombres estaban impresos en las portadas de nuestros libros de texto. Asistir a sus clases era como recibir secretos que podían alterar la trayectoria de mi vida. Fue durante mi segundo semestre, una lluviosa tarde de martes, cuando surgió la chispa de todo. Estaba encerrada en una sala de estudio abarrotada en la 4ª planta de la biblioteca de la facultad. La sala olía ligeramente a café quemado y a libros viejos, y sus luces fluorescentes parpadeaban con un patrón casi rítmico. Frente a mí estaba sentada mi amiga Amara, mirando su móvil con creciente frustración. Intentaba enviar dinero a su familia en Cádiz, pero las comisiones eran astronómicas y la transferencia tardaba varios días. Su lucha se me quedó grabada en la mente. No podía quitármela de la cabeza. Porque en un mundo donde podíamos enviar un correo electrónico al otro lado del globo en segundos, mover dinero todavía se sentía como enviar una carta en el siglo XIX. La pregunta me acompañó a casa esa noche y no me dejó en paz. Para el fin de semana, había empezado a garabatear ideas en mi cuaderno. Al principio eran esbozos, más preguntas que respuestas. ¿Cómo podían ser las transacciones más rápidas? ¿Cómo se podían reducir las comisiones sin comprometer la seguridad? ¿Podría la tecnología blockchain jugar un papel sin alienar al usuario medio? Aún no lo sabía, pero esas páginas desordenadas se convertirían en el proyecto de libro Swift, mi plataforma de tecnología financiera de bajo coste y en tiempo real. El problema era que tenía la visión, pero no las habilidades técnicas para hacerla realidad. Así que hice lo que siempre hacía cuando algo parecía imposible, aprendí por mi cuenta. Las noches que no trabajaba, me sentaba en mi escritorio, encorvada sobre mi viejo portátil, devorando tutoriales de programación. No intentaba convertirme en una experta, solo ser lo suficientemente competente como para comunicar mis ideas a alguien que pudiera programar con los ojos cerrados. Ese alguien resultó ser Javier Pérez, un estudiante de 3er año de Ingeniería Informática. Nos conocimos en un evento de networking para emprendedores del campus.
Ambos estábamos de pie incómodos, junto a la mesa de los aperitivos hasta que le pregunté en qué estaba trabajando. Me habló de una aplicación fallida que había creado para reservas de restaurantes y se rió de cómo nadie, excepto su madre, la había descargado. Yo le hablé de mi idea para un sistema de transferencia de dinero mejor. Al final de la noche habíamos acordado volver a vernos solo para ver si podíamos hacer que algo funcionara. También sabía que necesitábamos orientación, alguien que pudiera ver los puntos ciegos que ni siquiera sabíamos que existían. Ahí es donde entró la profesora Mariana Blasco. Era mi mentora de economía, una mujer de mirada aguda y un ingenio aún más afilado, que nunca endulzaba las críticas, pero tampoco subestimaba a un estudiante dispuesto a trabajar. Cuando le presenté el concepto escuchó sin interrumpir, luego se echó hacia atrás y dijo: si vais en serio, os asesoraré, pero solo si estáis preparados para vivir por y para este proyecto durante los próximos años. No lo dudé. Le dije que ya lo estaba haciendo. Los meses siguientes se convirtieron en un ciclo constante de clases, trabajos y sesiones de desarrollo. Mis mañanas todavía empezaban en la pastelería San Marcos. Mis tardes estaban llenas de clases y mis noches terminaban con Javier y yo programando en cualquier rincón de la biblioteca que pudiéramos encontrar. La profesora Blasco se reunía con nosotros semanalmente, empujándonos a refinar nuestra interfaz de usuario, probar nuestros protocolos de seguridad y pensar como los inversores que esperábamos atraer. El dinero escaseaba. Mi cuenta bancaria rara vez tenía más de 200 euros, y cada gasto inesperado, un cargador de móvil roto, un libro de texto que no podía tomar prestado de la biblioteca, se sentía como una crisis. Dejé de comprar comida en el campus y vivía del café más barato de la cafetería y de bocadillos de jamón. Dormir era opcional. Mis amigos bromeaban diciendo que me había convertido en parte del mobiliario de la biblioteca. Después de casi 2 años de trabajo, finalmente tuvimos un prototipo funcional. No era bonito. La interfaz era tosca y algunas funciones solo funcionaban si no hacías clic en el lugar equivocado. Pero demostraba el concepto. Fue entonces cuando la profesora Blasco nos sugirió que nos presentáramos a la Competición Nacional de Startups Universitarias. Al principio me reí. Era un evento que atraía a cientos de proyectos de las universidades más prestigiosas del país, con capitalistas de riesgo e inversores ángeles llenando el público. Pero ella no sonrió cuando dijo: ¿estáis listos? El proceso de solicitud fue brutal. Pasamos semanas refinando nuestra presentación, haciendo proyecciones financieras y ensayando nuestro discurso hasta que pude recitarlo sin notas. Cuando llegó el día de la competición, ni siquiera tenía un traje. Javier me prestó su americana de repuesto, que me quedaba una talla grande, y la combiné con la única falda formal que tenía. De pie entre bastidores, podía sentir el pulso en la punta de mis dedos. Los equipos que nos precedieron tenían gráficos impecables, demos pulidas y financiación ya asegurada. Nosotros teníamos un prototipo rudimentario y una historia sobre 2 estudiantes que se negaban a aceptar la ineficiencia de un sistema anticuado. Cuando llegó mi turno, salí al escenario, respiré hondo y empecé. No intenté sonar como la persona más inteligente de la sala. Simplemente les conté la verdad. Hablé de la lucha de Amara, de los millones de personas que se enfrentan a las mismas barreras, y de cómo Libro Swift podría ser su solución. Vi cabezas asintiendo en el público, bolígrafos garabateando notas, y cuando terminé, el aplauso fue más que educado. Fue genuino. Horas más tarde, cuando anunciaron a los ganadores, casi no registré que dijeran nuestro nombre para el primer puesto. Javier me agarró del brazo sonriendo como un loco y subimos al escenario para aceptar el premio, una inversión inicial de 250.000 euros y un año de mentoría de una de las principales aceleradoras de fintech. Por primera vez en mi vida, no estaba persiguiendo la aprobación de nadie. No necesitaba que mis padres estuvieran orgullosos ni que Lila se diera cuenta. Estaba construyendo algo real, algo que no requería permiso para existir. Y en el fondo sabía que esto era solo el principio. Para mi último año en la universidad, Libro Swift ya no era el proyecto secundario que Javier y yo habíamos alimentado entre cafés y sesiones de biblioteca. Se había convertido en una empresa viva con empleados reales, una oficina bulliciosa cerca de la Castellana y un producto que empezaba a causar un verdadero revuelo en el mundo financiero. Habíamos cerrado una ronda de financiación seria de 5 millones de euros,
contratado a un equipo pequeño pero brillante de 12 personas y estábamos inmersos en conversaciones para asociarnos con 2 grandes bancos. Yo hacía malabares con las clases, las reuniones con inversores y los lanzamientos de productos como si fueran platos en el aire. Pero por primera vez, todo ese agotamiento merecía la pena. Se acercaba la temporada de graduaciones y la universidad envió las invitaciones formales para la ceremonia. El sello dorado de la Complutense brillaba sobre la cartulina de color crema. El tipo de sobre que casi dudas en abrir porque parece muy oficial. Para la mayoría de los estudiantes, era un hito familiar, un día para que los padres sonrieran orgullosos desde el público y los hermanos saludaran desde las últimas filas. Para mí, era complicado. Llamé a casa un domingo por la tarde, esperando una conversación corta y civilizada. Mi padre cogió el teléfono, su voz con esa precisión cortante con la que había crecido. Quería deciros la fecha de mi graduación, dije intentando mantener un tono neutro. Hubo una pausa, seguida de lo inevitable. No podemos ir, dijo. La fiesta de graduación de Lila es ese mismo fin de semana, y vamos a organizar una gran celebración. ¿Lo entiendes, verdad? Las palabras me golpearon como un moratón familiar. Me quedé sentada con el teléfono pegado a la oreja, mirando la luz del sol que entraba por la ventana de mi piso. El mismo guión de siempre se repetía, Lila primero, y yo en algún lugar del suelo de la sala de montaje. Tras un instante simplemente respondí, si cambiáis de idea, seréis bienvenidos. Y colgué. Tenía un nudo en la garganta, pero aparté la decepción al mismo rincón de mi mente donde guardaba todos los demás desprecios. Un lugar que se estaba llenando peligrosamente. Una semana antes de la ceremonia, recibí una llamada de mi madre. Su voz era diferente esta vez. Dulce, casi demasiado dulce y teñida de una energía nerviosa. Hemos oído que vas a dar un discurso en el escenario, empezó con cuidado. Y que va a haber algún tipo de anuncio. No hacía falta ser un genio para saber de dónde había sacado esa información. La universidad había estado enviando notas de prensa sobre los homenajeados especiales de la ceremonia, y mi nombre había empezado a aparecer en artículos online. No confirmé ni desmentí nada. Simplemente dije, tendréis que esperar para verlo. Su respuesta fue rápida. Casi demasiado rápida. Allí estaremos. La mañana de la graduación, el aire en Madrid era fresco y brillante con una ligera brisa barriendo las calles. Me puse mi toga y mi birrete azul marino en la sala de espera detrás del escenario, sujetándome el pelo para que no me molestara en la cara. Javier también estaba allí, sonriendo como un niño en Navidad, ajustándose la toga mientras hacía bromas sobre tropezar en el escenario. La profesora Blasco me encontró justo antes de que nos pusiéramos en fila, dándome un apretón tranquilizador en el hombro. Te lo has ganado, dijo con voz firme. Recuérdalo cuando estés ahí arriba. El paraninfo estaba abarrotado. Filas y filas de padres orgullosos, graduados ansiosos y cámaras parpadeando. Desde el escenario, el mar de caras parecía interminable. Vi a mis padres más o menos a mitad de camino, sentados rígidamente con los ojos fijos en el atril. La ceremonia comenzó con las formalidades habituales, discursos del profesorado, premios a la excelencia académica y aplausos que rodaban como olas por la sala. Entonces el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se acercó al micrófono. Y ahora, nuestra última homenajeada, dijo recorriendo al público con una sonrisa. Este año reconocemos a una estudiante cuya visión y determinación convirtieron un proyecto universitario en una empresa de tecnología financiera de 1.000 millones de euros antes incluso de recoger su diploma. El aplauso fue inmediato y atronador. Mi nombre resonó por el salón y por un momento me permití saborearlo. Caminé hacia el atril, la borla de mi birrete rozándome la mejilla, las luces del escenario cálidas en mi rostro. Empecé mi discurso no con cifras ni títulos, sino agradeciendo a Javier, a la profesora Blasco, a los amigos que me sacaron de la biblioteca para comer pizza a medianoche cuando estaba a punto de agotarme. Hablé de las noches que trabajamos hasta el amanecer. De los prototipos que fallaban minutos antes de las demostraciones. De la cuenta bancaria casi vacía que de alguna manera, nunca me impidió seguir adelante. No mencioné a mis padres. No fue por rencor, aunque una parte de mí sabía que podrían tomárselo así.
Fue porque este momento pertenecía a las personas que habían estado ahí para mí cuando nadie más lo hizo. Los que creyeron en mí cuando mis sueños todavía eran garabatos en un cuaderno. Cuando terminé, la ovación cerrada fue como una ola rompiendo sobre mí. Fuerte, cálida, innegable. Bajé del escenario y me encontré a Javier esperándome con una sonrisa tan amplia que casi le partía la cara, y a la profesora Blasco aplaudiendo con esa rara y orgullosa sonrisa que reservaba para los momentos que de verdad importaban. Más tarde, mientras la multitud se dispersaba por el vestíbulo, mis padres se acercaron. El apretón de manos de mi padre fue firme, sus palabras cortas. Impresionante. Mi madre me besó en la mejilla y dijo, no teníamos ni idea de que fuera algo tan grande. Sonreí educadamente, pero por dentro sabía que nada había cambiado. Su repentino interés era solo otra onda en el patrón que había conocido toda mi vida. Y estaba bien, porque ya no necesitaba su aprobación para sentirme orgullosa. Esa noche lo celebré con mi verdadero círculo, el equipo, mis amigos, mis mentores. Nos apiñamos en una pequeña terraza en el centro con guirnaldas de luces balanceándose sobre nuestras cabezas y el perfil de la ciudad brillando a lo lejos. Brindamos con champán barato y reímos hasta que nos dolió el costado. Por primera vez en años, no pensaba en quién no estaba allí. Estaba rodeada de la gente que me había ayudado a subir, y eso era suficiente. Las semanas posteriores a la graduación fueron un torbellino. El tipo de torbellino que no proviene solo del agotamiento, sino de la pura velocidad del cambio. Mis días estaban llenos de reuniones consecutivas con inversores, entrevistas con la prensa e invitaciones para hablar en eventos del sector. Todavía estaba terminando los trabajos finales de mis últimas asignaturas mientras dirigía una empresa que de repente valía más de 1.000 millones de euros. Parecía surrealista. Había momentos en los que veía mi reflejo en un edificio de cristal del centro y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, segura, decidida y moviéndose con un propósito. Una de las primeras cosas que hice después de graduarme fue finalizar el lanzamiento de la Fundación Vargas, mi organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar la educación de mujeres sin recursos que quisieran labrarse una carrera en tecnología. La idea llevaba años gestándose, nacida del recuerdo de contar billetes arrugados en mi habitación mientras me preguntaba cómo pagaría otro semestre. Quería asegurarme de que otras mujeres como yo no tuvieran que elegir entre su potencial y su cuenta bancaria. Nuestro presupuesto para el primer año era de 3 millones de euros, y ya habíamos cerrado acuerdos con centros de formación profesional y escuelas de programación de todo el país. En medio de ese torbellino, Lila me llamó. Hacía meses que no hablábamos más allá de educados mensajes de texto. Su voz era más suave de lo que recordaba. ¿Podemos vernos?, preguntó. En algún sitio tranquilo. Elegimos un pequeño café en el barrio de las Letras, muy lejos de los elegantes locales de brunch que preferían nuestros padres. Las paredes estaban cubiertas de estanterías desiguales y el aire olía a canela y a café recién molido. Ella llegó con un jersey sencillo y vaqueros, sin logos de diseñadores, sin rizos cuidadosamente peinados. Era la primera vez que la veía así en años. Removió su té lentamente antes de hablar. Sabes, para mí no fue tan fácil como parecía, empezó. Casi me reí. No por burla, sino porque había pasado tantos años asumiendo que su vida había sido un camino de rosas. Me pusieron en un pedestal tan alto que tenía pánico a caerme, continuó. Cada movimiento que hacía tenía que ser perfecto. Cada nota, cada partido, cada conjunto. No se trataba de lo que yo quería. Se trataba de mantenerlos felices a ellos. Hizo una pausa, con los ojos fijos en el vapor que salía de su taza. No me di cuenta de cuánta presión tenía encima hasta que te vi a ti haciendo todo a tu manera. Te envidiaba por eso. Sus palabras rompieron algo dentro de mí. Por primera vez, no la vi como la niña de sus ojos, sino como otra víctima de las expectativas imposibles de nuestros padres. Éramos solo dos mujeres que habían sido moldeadas, y en cierto modo deformadas, por el mismo hogar. Hablamos durante horas ese día, sobre el peso que ambas habíamos cargado, sobre el resentimiento que habíamos dejado que se endureciera entre nosotras, sobre la posibilidad de empezar de nuevo. Cuando nos fuimos, el aire entre nosotras se sentía más ligero. No perfecto, no sanado, pero abierto. Mi relación con mis padres también cambió, aunque no de la manera que ellos podrían haber esperado.
Aprendí rápidamente que el éxito no borraba los patrones de toda una vida. Ahora venían a más de mis eventos públicos, sonriendo para las fotos, presentándome a sus amigos como nuestra brillante hija. Pero sabía que no debía confundir la visibilidad con la intimidad. Dejé de perseguir su aprobación como si fuera oxígeno. Empecé a poner límites. Los invitaba a eventos cuando tenía sentido, pero no medía mi valía por su asistencia o sus aplausos. En cambio, volqué mi energía en mi familia elegida. La gente que había estado allí cuando yo solo era una chica con un abono transporte y un sueño. Javier, que todavía podía hacerme reír después de una jornada de 12 horas. La profesora Blasco, que tenía un sitio permanente en mi mesa para cenar. Amara, cuya frustración inicial al enviar dinero había encendido la idea misma del libro Swift, y que ahora dirigía nuestras operaciones europeas. Mi dúplex en el barrio de Salamanca se convirtió en el centro de ese círculo. La primera vez que organicé una cena allí, miré alrededor de la larga mesa llena de amigos, colegas y mentores, todos hablando a la vez, sus risas llenando la habitación de techos altos. El espacio que en los recuerdos de mi mente se llenaba de un resentimiento silencioso, ahora brillaba con calidez. Brindamos por las victorias de los demás, nos consolamos en las derrotas y nos recordamos que ya ninguno de nosotros tenía que luchar sus batallas solo. La empresa siguió creciendo. Libro Swift se expandió a 5 nuevos países en 2 años, y la fundación financió más de 300 becas solo en su primer año. Cada hito era más dulce porque conocía el camino que había recorrido para llegar hasta allí. No el camino fácil, no el pavimentado por conexiones familiares o inversiones paternas. Mi camino. A veces la gente me preguntaba si había perdonado a mis padres. Nunca sabía muy bien cómo responder. Para mí el perdón no consistía en fingir que el dolor nunca había ocurrido. Consistía en no dejar que siguiera dictando mis decisiones. Había dejado de esperar a que se convirtieran en los padres que necesité cuando tenía 18 años. Ese capítulo estaba cerrado. Lo que había ganado en su lugar era resiliencia. Del tipo que se forja en el silencio, en la ausencia de aplausos, en el espacio entre el rechazo y la decisión de volver a intentarlo. Esa resiliencia era mi ventaja. Me convirtió en una mejor líder, una mejor hermana, una mejor amiga. Una tarde, después de un largo día en la oficina, me asomé a mi terraza y observé las luces de la ciudad parpadear sobre los tejados de Madrid. Mi móvil vibró con un mensaje de Lila, orgullosa de ti siempre. Era corto, sencillo y más significativo que cualquier cosa que me hubiera dicho en años. Sonreí, no porque necesitara esas palabras, sino porque llegaban sin expectativas. Sin condiciones. Al final, los años de ser ignorada me habían enseñado la lección más valiosa de todas. Cuando nadie espera que brilles, tienes la libertad de sorprenderlos. Y a veces incluso te sorprendes a ti misma.